Permíteme. Hola. Ay, sí. Hola, doctores. Hola, doctora, buenas tardes. Si gustan, empezamos. Ok, doctora. De acuerdo, doctora. Bueno, pues buenas tardes, doctora y compañeros. Somos el equipo 6, conformado por mi compañero Barreiro Jiménez Luis Alfonso, mi compañera Moreno Gómez Naomi Jareli y yo, Martínez Hernández Jocelyn. Y les vamos a hablar sobre uno de los trastornos del estado de ánimo, que es el intento de suicidio. Y bueno, nuestros objetivos para esta exposición pues son conocer las principales definiciones que están implicadas en el espectro suicida, también conocer algunos datos epidemiológicos relevantes para entender la importancia de esta condición, saber identificar cuáles podrían ser los factores de riesgo que están asociados al suicidio, también identificar los trastornos psiquiátricos que están asociados con la conducta suicida, pues para entender la incidencia de los mismos y poder tratar de manera integral desde la prevención hasta las intervenciones de manera precoz en los diferentes padecimientos que pues nos llevan al intento del suicidio. Y pues nuestro contenido es la definición, algunas clasificaciones de conductas suicidas, modelos explicativos, epidemiología, el aspecto ético-legal, factores de riesgo, algunos trastornos psiquiátricos con los que se asocia la prevención, valoración del riesgo suicida, intervenciones terapéuticas y pues por último nuestro caso clínico. Bueno, vamos a iniciar pues definiendo, ¿no?, qué es el suicidio, y se va a conocer como la muerte como resultado de un daño autoinfligido intencionalmente, y va a tener tres componentes principales, que es la muerte por daño, la conducta contra sí mismo y la intencionalidad. Se menciona que a lo largo del tiempo pues esto ha estado cambiando y nos dan otros conceptos, como por ejemplo es el autoinfligimiento, que es la comprobación de la existencia de lesiones autoprovocadas por el mismo sujeto, intención, que es la evidencia implícita o explícita de decisión consciente o deseos de matarse a sí mismo. Esto nos va a llevar a lo que es, por ejemplo, el suicidio consumado, el frustrado, las tentativas de suicidio o para suicidios y los equivalentes suicidas. La que sigue, por favor. Entonces, como clasificación de conductas suicidas vamos a tener principalmente el suicidio consumado, que es... Pero se pone nerviosa y toda presionada. Gracias. Tiene abierto su micrófono. Que Dios te bendiga. Ok, sí, el suicidio consumado, que es cuando el sujeto pues va a conseguir intencionalmente acabar con su vida. Y también tenemos el suicidio frustrado, que es cuando, a pesar de que el sujeto tiene una intención inequivocadamente suicida y ha utilizado un procedimiento, pues, digamos, letal, como puede ser un ahorcamiento, alguna precipitación, algún arma de fuego, pues el suicidio no se va a consumar, pues, por la inexperiencia del sujeto, ¿no? En el manejo, pues, del método. O también podría ser por la rápida intervención de los servicios médicos, de la comunidad familiar o social, o simplemente pues por azar. La que sigue, por favor. En cuanto a las tentativas de suicidio o para suicidios, vamos a tener que la persona se causa deliberadamente un daño sin intención aparente de quitarse la vida, con consecuencias no fatales, y que pueden accidentalmente pues llevar a la muerte, y con el recurso a procedimientos habituales pues no letales, como pueden ser la ingestión de fármacos o algunas autolesiones superficiales. En cuanto a las equivalentes de suicidio, pues vamos a tener que se van a referir a conductas habituales en las que una persona se expone voluntariamente de forma regular a situaciones de riesgo o peligro extremo que pues van a escapar de su control, ¿no? Estos pueden ser, por ejemplo, la conducción temeraria a vehículos o la implicación al límite de deportes de riesgo, algunas conductas que involucran, por ejemplo, su salud, supongamos a lo mejor el consumo abusivo de alcohol o alguna droga. La que sigue, por favor. En cuanto a la ideación suicida, pues vamos a tener que esta se refiere a pensamientos sobre el suicidio que van a ser duraderos en el tiempo.
Y a comparación, pues, por ejemplo, de las amenazas suicidas, estas van a ser una ideación suicida específica expresada al entorno, pero en la que todavía pues no existen conductas encaminadas a la consecución de la muerte y pues siempre van a tener o van a coincidir con tener un plan suicida. La que sigue, por favor. Entonces vamos a tener pues ciertas expresiones para la conducta suicida, como puede ser, o ya lo mencionábamos, alguna idea de muerte, algún deseo de muerte, la ideación suicida como tal y el plan suicida, que nos va a llevar, por ejemplo, a una amenaza suicida o una expresión verbal o no verbal de la misma. Y finalmente podemos tener un intento suicida o un suicidio consumado, como se les mencionaba. La que sigue, por favor. En cuanto a los modelos explicativos, pues van, digamos que fueron cambiando con el tiempo, pero van a tener un eje explicativo. Principalmente van a tener una relación entre lo que es la hipofunción serotoninérgica, la impulsividad y la agresividad. En la literatura que consultamos, principalmente pues estaba Plutchik y Van Praag, en donde ellos mencionaban que la conducta suicida y violenta era el resultado final de un impulso agresivo que se iba a activar bajo pues determinadas condiciones. Se iban a dividir en dos fases. Primeramente pues iba a ser la conducta, ¿no? Y la segunda iba a ser la dirección que se iba a tomar esa conducta. Podría ser hacia uno mismo, como es el suicidio, o hacia los demás, como es la violencia. La que sigue, por favor. Entonces, hacia uno mismo se mencionaba que estaba relacionado con la ansiedad, ya sea en un rasgo o en un estado. La ira, la tristeza y la impulsividad. En cuanto a la violencia, le das otro clic, por favor. Está la ira, el enojo, el resentimiento y la impulsividad. Se mencionaba que la agresividad iba a ser el eje de este modelo explicativo y que principalmente era por la desregulación del sistema serotoninérgico y esto nos iba a dar como resultado una variabilidad de efectos psicopatológicos. La que sigue, por favor. Había otro que se menciona que es el de Fawcett y Coles. No es cierto, Fawcett y colaboradores, perdón. En la conducta suicida, pues hay dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Se mencionaba que en virtud de la duración de su acción, principalmente iba a ser un carácter agudo o un carácter crónico. El carácter agudo iba a ser un efecto menor a 1 año y un carácter crónico un efecto mayor a 1 año. Esto iba a desencadenar 2 vías psicopatológicas que nos iban a dar como resultados pues estados de anedonia y rasgos de desesperanza, lo que nos iba a llevar a una conducta suicida. Incluso en el esquema que está del lado izquierdo en la parte inferior, pues se mencionaba que lo que era la ansiedad y la agitación iba a aumentar algunas hormonas como es la CRH, el ACTH y el cortisol, lo que nos iba a llevar a una desesperanza y la anedonia que les mencionaba. Y en cuanto a la impulsividad, pues iba a disminuir lo que era el colesterol y la serotonina. Entonces esto digamos que son como los principales pilares de la depresión y esto nos iba a llevar pues a un suicidio consumado, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a Mann, se menciona que, bueno, iba a integrar los conocimientos neurobiológicos sobre el suicidio y la conducta suicida, pues, no era una respuesta lógica a factores estresantes externos. Se mencionaba que debía de haber una interacción entre el estrés y la predisposición a la conducta suicida o también llamada diátesis. Mencionaba que, por ejemplo, en el estrés debía de haber alguna enfermedad o alguna crisis anteriores para poder emplear una ideación y en cuanto a la diátesis, pues iba a haber una desesperanza y una impulsividad. La desesperanza iba a estar regida por la noradrenalina y la impulsividad por la disminución de la serotonina. Esto nos iba a llevar a un acto suicida como tal. La que sigue, por favor. También se mencionan otros autores. Por ejemplo, había un grupo en Nueva York que también mencionaba la impulsividad y la ira como principal eje. Turecki o Brentiman también, y pues principalmente todos ellos decían que o relacionaban la hipofunción central serotoninérgica.
donde iban a ver, por ejemplo, como se ve en el esquema, factores causales, endofenotipos, marcadores neuroendocrinos, neuroquímicos y marcadores clínicos. Para tener un desarrollo, pues tenía que haber genes, algún estrés o algún trauma infantil para que se pudiera activar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y entonces nos diera la noradrenalina, la dopamina y nos activara la serotonina. Y esto nos iba a llevar a lo que era el pesimismo, el neuroticismo, la desesperanza, la agresividad y la impulsividad. Y principalmente también se mencionaba que los genes estaban relacionados mucho con la noradrenalina y los traumas infantiles con la activación de la serotonina, lo que nos iba a llevar principalmente a las ideaciones suicidas y a los suicidios consumados o algún tipo de suicidio que les mencioné anteriormente. La que sigue, por favor. Y bueno, continuando con algunos datos epidemiológicos, para esto pues considerar algunas de las definiciones que ya nos mencionaba mi compañera, ¿no? La ideación suicida, la tentativa de suicidio, incluso el intento de suicidio y pues propiamente el suicidio consumado. Para esto se menciona, según algunas fuentes que encontramos, respecto a la ideación suicida, que a nivel, digamos, general en la población mundial puede ser igual o hasta más del 10% de la población general llega a tener estos pensamientos en algún punto de su vida, ¿no? Algunas de las variantes, como mencionaba mi compañera. Respecto a la tentativa de suicidio, se menciona que es, digamos, en comparación con el suicidio consumado, de 10 a 40 veces más frecuente, ¿no? Que este último que les mencioné. Esto, digamos, igual lo podemos relacionar con algunos de los métodos que pueden llegar a utilizar o digamos, como mencionaba igual mi compañera, ¿no? A lo mejor que no sean tan experimentados en este aspecto o que no sepan cómo hacerlo. Y bueno, respecto a estas tentativas de suicidio, tenemos algunas tasas globales y sobre todo también por edades y por sexos, ¿no? Respecto a pacientes femeninas, se menciona que a nivel global la tasa es de 186 por cada 100,000 personas. De estas, el grupo de edad en el que más frecuentemente vemos estos intentos de suicidio y sobre todo la tentativa es de los 15 a los 24 años de edad. Por otro lado, en los pacientes masculinos, la tasa global es un poquito, sí, es un poquito más disminuida, de 136 por cada 100,000 habitantes, donde vemos que es como el grupo siguiente de edad, ¿no? De 25 a 34 años de edad es como lo más común en estos pacientes masculinos, teniendo una relación de hombre a mujer a nivel global también, de 1 en hombres por 1.5 en mujeres, ¿no? Y también relacionándolo con esta mayor incidencia en todos los aspectos de la ideación, el intento y el suicidio, se menciona, bueno, sobre todo el intento, ¿no? De suicidio, se menciona que se ve o se ha podido identificar una mayor incidencia tanto en pacientes de grupos etarios, o sea, que son muy jóvenes, o también en pacientes femeninas. Y respecto al intento de suicidio, en algunos datos que encontramos, sobre todo en Estados Unidos, se menciona que su prevalencia a lo largo de la vida de alguna persona puede llegar, o bueno, de un grupo de personas puede llegar a ser de 2.4% en su población total. Y bueno, respecto al suicidio consumado, igualmente aquí por la fuente que consultamos, que es española, pero pues principalmente a este nivel se menciona que la mayor información donde se ha podido obtener datos, sobre todo desde el análisis antes del comportamiento suicida, después del suicidio consumado, sobre todo en Europa del Este, se sabe y en relación con los datos que ya les mencionaba, que es más común o más prevalente en personas jóvenes o personas de edad media, esto en ambos sexos. Y respecto a el suicidio consumado propiamente, se mencionan datos en que pues desde 800,000 hasta 1,000,000 de personas, también encontré este dato, a nivel mundial se suicidan cada año. Entonces, pues igualmente, digamos que sea esta causa prevenible y que sea en estos grados, pues es algo igual bastante relevante. De estos, se menciona que respecto a décadas anteriores, se ha visto un incremento de hasta un 24%, sobre todo en los últimos 20 años, en la causa de defunción por suicidio en estas personas, ¿no? Y respecto a algunos datos, sobre todo aquí en México, aunque no se conocen datos muy certeros y no se tiene como un estudio realmente estructurado, se ha podido recabar cierta información. De esto se sabe que el 76% de los suicidios consumados se deben al método del ahorcamiento.
Entonces, esta es una de las, digamos, causas más comunes o métodos, ¿no? Y respecto a hombres y mujeres, pues podemos encontrar algunos métodos que son más utilizados por uno o por otro, ¿no? En el caso de pacientes femeninas, se ha visto que el envenenamiento es uno de los métodos que más pueden llegar a utilizar, como a lo mejor inhalar alguna sustancia, el consumo de algunos medicamentos, etcétera. Y por otro lado, y como en contraste, tenemos el método más utilizado por pacientes masculinos, que son por armas de fuego. Y respecto a esta comparación, pues también mencionar que normalmente, igual según la bibliografía, se menciona que respecto a los métodos que suelen utilizar en comparación de hombres y mujeres, suelen ser más agresivos y como más letales en pacientes masculinos que en pacientes femeninas. Y por ello, pues también el método, entre obviamente más agresivo sea, pues más es propicio o más probable es que pueda llegar a consumarse el suicidio. Y respecto a algunos datos, en comparación como a lo largo de algunas décadas, en específico en esta tablita desde los 70 hasta el 2013, se llevó a cabo una medición, ¿no? En cuanto a la tasa de mortalidad por suicidio en pacientes masculinos, que es esta línea con puntitos grises, y en comparación de algunas pacientes femeninas. En el caso del suicidio consumado, es menor en mujeres, sin embargo podemos ver el total de estas, donde vemos que ha ido en aumento esta tasa, ¿no? De forma general en hombres y mujeres, donde, por ejemplo, en los 70 la tasa era de 1 por cada 100,000, en comparación de años, por ejemplo, 2011, 2012, donde llegó a ser de 5 por cada 100,000, ¿no? Entonces esto, en general, pues ha ido incrementando y sobre todo, pues ha ido aumentando en ambos sexos también. Respecto a los grupos de edad, igualmente aquí en México, en comparación con algunas décadas anteriores, desde los 80s, 90s, sobre todo en la década de 2010, lo más cercano, pues tenemos que considerar lo que mencionábamos, ¿no? De los grupos de edad más frecuentes, donde vemos que respecto a esta línea, pues son sobre todo en grupos de 20 a 24 años, de 25 a 29, incluso hasta 39 años, ¿no? Es como donde vemos los mayores picos de incidencia. Incluso también podemos notar acá en pacientes de la tercera edad, en pacientes de 80 años o más, donde también se ha visto un incremento y es por eso que pues veremos más adelante, pero algunas de las medidas que se llegan a tomar también son sobre todo para pacientes jóvenes o incluso involucran a pacientes de la tercera edad. Y pues bueno, por último en este aspecto, aquí les puse como esta comparación en los estados de la República de las tasas de suicidio por cada 100,000 habitantes también, respecto a la década de los 80 en comparación con 2010, donde se tiene que, pues respecto a las tasas que han aumentado, si los comparamos, los estados con mayor incidencia en 1900, bueno, sí, en esta década, es, por ejemplo, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, incluso Michoacán, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, ¿no? Donde vemos que en comparación con 2010, a lo mejor no han cambiado muchos de los estados, pero sí se han agregado, ¿no? Acá como San Luis Potosí, incluso ya Campeche y pues bajó muchísimo en Michoacán, como lo podemos ver en esta comparación. Y bueno, ahora en el aspecto ético-legal, pues hay que considerar que al ser un tema pues bastante fuerte, ¿no? E incluso en algunas personas un tema tabú bastante fuerte, pues estas consideraciones éticas han ido cambiando conforme han pasado, ¿no? Y también las explicaciones que se les han dado, como también mencionaba mi compañera. Y digamos, en lo que se han podido sustentar o apoyar esta explicación del suicidio, sobre todo en el aspecto del concepto actual médico, se estima que más del 90% de los pacientes que llegan a tener estas conductas suicidas o que sí realizan el suicidio propiamente, pues normalmente están cursando al momento de la muerte con uno o más trastornos psiquiátricos. Por eso es pues muy importante relacionarlos y bueno, más adelante lo veremos. Y respecto a esto, pues también hay que considerar que a pesar de que digamos es bastante prevenible, también se deben tener sobre todo consideraciones éticas, sobre todo en el aspecto médico, respecto a la confidencialidad del paciente, porque a veces eso es lo que nos podría impedir ayudarlos, ¿no? Y bueno, en cuanto a algunas situaciones que son relevantes desde el punto de vista también ético-legal, pues se tienen a otros conceptos a considerar, ¿no? Por ejemplo, un suicidio ampliado, donde se menciona que es, por ejemplo, que una persona le quite la vida a otra, y en un lapso que es menor de 24 horas, esa persona pues se suicida. Entonces esa es una de las posibles variantes que también tiene implicación, ¿no?
También, por ejemplo, los suicidios colectivos, que pues les puse esta imagen acá abajo porque es como uno de los más, como más famosos o más comentados, en el que esta persona, que es Jim Jones, incitó a través de su doctrina y a través de su, como una especie de pastor que era, a alrededor de 910, 920 personas a hacer este suicidio colectivo en Guyana en 1978, ¿no? Esto bajo como la ideología de su como secta, como, sí, todas sus, digamos, pseudo religión que impartía, ¿no? Entonces este es uno de los más conocidos también a considerar. Y algunas otras equivalentes suicidas, como mencionaba mi compañera. Y pues también para, digamos, aspectos sobre todo legal, se sabe que la conducta suicida, al menos en lo que nos mencionaba en la bibliografía, pues no está sancionada como tal. Sin embargo, cuando sí llega a involucrar a algunas otras personas, es decir, a terceros, pues ahí sí es cuando pues se involucra, ¿no? Sobre todo alguna sanción. Y específicamente, algunos de los que podemos tomar el aspecto legal es el artículo 312 del Código Penal Federal, el cual pues establece, de acuerdo a algunas características, algunos años, ¿no? de prisión sobre todo. Por ejemplo, establece que el que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide, pues será castigado con una pena de 1 hasta 5 años de prisión, ¿no? Y si ya esta persona con la intención de suicidio, digamos, se involucra a alguien más y por su propia mano realiza esta ejecución, pues estos años de prisión se incrementan de hasta 4 a 12 años. Con respecto a los factores de riesgo, va a haber muchísimos, pero vamos a empezar con los biológicos. Como ya lo habíamos platicado, el doctor Fawcett y el colaborador más importante que tenía era Bonnie. Entonces, ellos fueron los primeros en proponer lo que es un marcador biológico, lo cual íbamos a estudiar para la concentración de 17 hidrocorticosteroides, que es un marcador para las personas que había elevado, para las personas que habían intentado suicidio y que lo habían consumado totalmente. Después de esto, se volvieron a hacer estudios, entonces ahora tenemos lo que es un ensayo más producido y obviamente tiene mayor validez, que es el aumento de los niveles de algo que es el ácido hidroxiedolacetídico, que es un metabolito de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo, y hasta ahorita es el único marcador biológico que podemos decir que se eleva cuando una persona intenta y consuma el suicidio. ¿Me das la siguiente, por favor? En los cerebros que intentan el suicidio y lo han consumado, se observa lo que es una menor densidad en los transportadores de una hormona que es la serotonina, y sobre todo se va a ver reflejado en la corteza prefrontal, en la corteza occipital, en el hipotálamo y sobre todo en el tronco sí, en el tronco encefálico. Asimismo, tenemos que hay una disfunción total global en el sistema que es el GABAnérgico, y va a tener una consiguiente ampliación del sistema límbico. De ahí nos vamos a que también se ha visto una menor densidad en los receptores como tal para la hormona liberadora de corticotropina, y esta va a ser en la corteza prefrontal. ¿Me das la siguiente, por favor? También vamos a tener lo que son los factores familiares y genéticos. Desafortunadamente se ha comprobado que los familiares, sobre todo de primer grado, de sujetos suicidas, tienen un riesgo hasta 3 veces mayor de tener estas mismas conductas suicidas, a pesar de no presentar ninguna patología psiquiátrica, ya que tienen mucha relación. También se ha encontrado que los pacientes con conducta suicida presentan un índice elevado de conductas suicidas en su familia. ¿Por qué? Porque puede que exista la expresión del gen HTR2A, que parece estar muy relacionado y aumentado en la corteza prefrontal de cerebros procedentes de suicidio, sobre todo. Igual van a existir otros genes, me das la siguiente, por favor, que van a actuar de diferente forma, pero tienen mucho que ver. Por ejemplo, el gen HTRB está relacionado con el comportamiento impulsivo y con el agresivo de estas personas. Y esto va a provocar una mayor tendencia a las adicciones de suicidio, y eso es lo que se ha comprobado que es en animales y en nosotros sobre todo.
También entre los mejores estudios está lo que es el promotor del gen transportador de serotonina, el CLC6A4, que es una variante corta que está relacionada con la conducta suicida. Como lo habíamos comentado desde un principio, el sistema que más va a estar afectado en este tipo de pacientes es el serotoninérgico. Entonces va a tener una relación con la conducta suicida muy, muy, muy grande. Estos pacientes pues, no van a tener la cantidad de serotonina suficiente para no pensar en estas cosas, a pesar o tengan una enfermedad psiquiátrica. Principalmente la que se relaciona y lo que nos dicen es la depresión mayor. ¿Me das la siguiente, por favor? También vamos a tener los factores de riesgo psicológicos. Estos van a ir más vinculados a distintos factores que interactúan entre sí y con los factores sociales y biológicos. Tenemos la baja autoestima, los sentimientos de culpa, la vergüenza, el narcisismo, el aislamiento social, sobre todo la ansiedad, la depresión y la desesperanza. Cualquier persona que pueda presentar alguna de estas características tiene un factor psicológico que lo puede llevar a cometer o a intentar el suicidio. ¿Me das la siguiente, por favor? También tenemos los factores sociodemográficos. Estos van relacionados a, sobre todo, eh, a los factores sociales. Lo que nos dice la bibliografía es que el desempleo sí, es el más relacionado con la conducta suicida. Después de ahí nos vamos a las relaciones que son interpersonales, eh, ya que tienen una gran influencia en los intentos de suicidio, dígase ruptura amorosa, fallecimiento familiar, pues sí, más que nada las relaciones interpersonales. También aparecen algunos que tienen, sí, aparecen otros factores sociodemográficos, tales como que lo que es el aislamiento social o las relaciones sociales negativas o malas influencias o los acontecimientos vitales estresantes, sobre todo. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, y de lo que les mencionábamos, la relación que tienen estos trastornos psiquiátricos con los pacientes que llegan digamos, a tener todo este espectro suicida, pues debemos considerar que hasta en un 98%, según nuestra bibliografía, de la población que se estudió, al menos en estos pacientes, que sí llegaron a consumar el suicidio, se menciona que cursaban con uno o más, como decíamos, ¿no? De algún trastorno psiquiátrico, de los cuales algunos de los diagnósticos más prevalentes que vamos a encontrar son con un 43.2% a trastornos afectivos, como lo mencionaba mi compañero, sobre todo el trastorno depresivo mayor, ese es el que más se relaciona. Le sigue con un 25.7% trastornos por consumo de sustancias, por ejemplo, alcohol, drogas, igual lo veremos más adelante, con un 16.2% algunos trastornos de personalidad, igual lo veremos más adelante, y con un 9.2% algunos pacientes que cursen con esquizofrenia también tiende a ser un factor de riesgo. Para esto, iniciando con los trastornos del estado de ánimo, como mencionábamos, se menciona que son los que más se relacionan con el suicidio, todo este espectro, ¿no? Y se sabe que hasta un 20 a 33% de los individuos suicidas presentan alguno de estos trastornos, siendo el más común, pues, el depresivo mayor, ¿no? Para esto les puse aquí esta tablita donde, pues, nos mencionan los criterios diagnósticos del DSM-5, donde, pues, digamos, lo podemos ir relacionando y también tomar en cuenta con que se menciona que la mayoría de los pacientes que sobre todo pues sí consumaron el suicidio, normalmente presentaban un cuadro clínico que se podía identificar al momento de la muerte, como por ejemplo la pérdida del apetito y de peso, que como vemos aquí es uno de los criterios diagnósticos, ¿no? También insomnio, sentimientos de inutilidad o de culpabilidad, incluso pensamientos recurrentes de muerte, ya sean pasivos o activos, ¿no? Y para esto, pues tomando en cuenta que además de toda esta sintomatología, y bueno, esto lo veremos más adelante, pero pues se tienen que explicar, se tienen que descartar algunos otros diagnósticos, ¿no? Pero esto es como lo que más comúnmente podemos encontrar en estos pacientes. También se relaciona con los trastornos de ansiedad, sobre todo la sintomatología ansiosa que pues puede llegar ya a repercutir en el aspecto físico del paciente, ¿no? Como con taquicardia, tensión muscular, dificultad de concentración, sequedad de boca, hiperventilación, diaforesis, etcétera, pues está en estrecha relación tanto con el suicidio que se pueda presentar en pacientes femeninas
Y también se relaciona este aspecto ansiolítico con que son normalmente mecanismos de suicidio que no son violentos, ¿no? Como les mencionaba, como envenenamiento por alguna sustancia, inhalación igualmente de algunas otras sustancias. Y sobre todo, estos trastornos de ansiedad aumentan la ideación suicida y también, pues propiamente, los intentos de suicidio, ¿no? Y por último, en este aspecto, sin dejar de lado el TEP o los trastornos por estrés postraumático, que también se ha visto que incrementan en mayor medida esta conducta suicida. Por ejemplo, pacientes que hayan presentado algún acto violento o que hayan estado a lo mejor en algún accidente de tráfico o algún otro accidente que pues pudo haber dejado esta secuela, también se ha visto que incrementa bastante en estos pacientes la conducta suicida. Con respecto al alcohol, este va a incrementar lo que es la conducta suicida tanto en personas con dependencia del alcohol y sin dependencia del alcohol. Se ha citado cifras de riesgo a lo largo de la vida que son entre un 2 y un 18% por el alcohol. También lo que es la tasa de suicidio por alcohol son los consumidores es muy alta, ya que va desde sí, desde los 69 personas por cada 100,000 y en hombres va a ser de, un momento, ¿me escuchan? Sí, en varones es de 69 por cada 100,000 y en mujeres por 44,8 por cada 100,000 mujeres. Eh, También se estima que en sujetos con problemas de dependencia de sustancias, la prevalencia de intentos, sobre todo, va a ser mayor a lo largo de la vida y va a ser entre el 25 y el 66% de esto. La que sigue, Dios, por favor. Bueno, también tenemos la asociación con estos trastornos de la conducta alimentaria, donde pues tenemos que, o sea, de forma general, pues incrementan el riesgo de suicidio comparado con la población general o con personas de su misma edad, como lo vemos en la anorexia nerviosa, donde pues aumenta 10 veces el riesgo, ¿no? Respecto a otras personas de su edad, como les decía. Considerando, por ejemplo, sobre todo grupos etarios jóvenes, ya sean mujeres u hombres. Y algunos de los síntomas que se relacionan igualmente, por eso se los puse aquí, con esta anorexia nerviosa, son el miedo intenso a subir de peso, verse con sobrepeso a pesar de no tenerlo, que tengan esta autoestima baja y respecto a la afección ya física, pues que tengan un peso inferior al 85% del esperado, que tengan cabello delgado, piel seca, uñas débiles, una presión arterial baja. Y pues en cuanto a sus acciones y rituales de comida, pues considerar que normalmente evitan consumir comidas como con muchas grasas o azúcares, realizan también este ejercicio en exceso o también recurren al uso de laxantes o algunos diuréticos para bajar de peso, aunque pues esto lo veremos igual en otras exposiciones, ¿no? Y se menciona que el factor de riesgo más importante relacionado con estos trastornos de la conducta alimentaria es que estos pacientes perciben la distorsión de su imagen corporal. Entonces, esto es uno de los factores que más se asocia con esto. Luego tenemos a los trastornos de personalidad, que en conjunto, pues, aumentan el riesgo de los tres aspectos que les mencionábamos, ¿no? El suicidio consumado, los intentos de suicidio y la ideación. Entonces, se menciona que muchos de estos pacientes, más de la mitad de ellos, sobre todo de los suicidios consumados, cumplen con algunos de los criterios de esos trastornos de personalidad. Hay diferentes grupos, hay grupo A, grupo B, grupo C. Sin embargo, los que más se relacionan con este espectro suicida, pues son los del grupo B, donde encontramos a la personalidad límite, antisocial, narcisista e histriónico. Algunas características de estas, por ejemplo, en la personalidad límite, es que están al borde entre neurosis y psicosis, con un comportamiento ya sea neurótico o psicótico, también afección en su estado de ánimo, que haya relaciones e imagen personal muy inestable en estos pacientes. En el caso de la personalidad antisocial, pues son incapaces para conformarse con las normas sociales, son deshonestos, impulsivos, son manipuladores y muy demandantes también. Y en el caso de las personas con estos trastornos narcisistas,
se presentan con estos sentimientos de grandeza, falta de empatía, se creen muy importantes, pero también, digamos, por otro lado, tienen una autoestima muy frágil y son vulnerables al criticismo. Y por último, estos pacientes con personalidad histriónica son muy emocionales, o sea, son muy exacerbados en todo lo que hacen, se comportan de forma dramática, extrovertida, son muy seductores y pues buscan siempre ser el centro de atención. Y estos son como el grupo de trastornos de personalidad que más se relacionan, porque hay otros grupos donde se presentan, por ejemplo, personalidades isquióticas, me parece, entre otras variantes, por ejemplo, de esquizofrenia, pero no como tal se relacionan, sino más este grupo. Y por último, propiamente la esquizofrenia, donde se menciona que hasta un 10% de pacientes esquizofrénicos llegan a tener este espectro suicida y pues a realizar este suicidio consumado, ¿no? Y sobre todo, y se relaciona con que muchos de estos pacientes o la gran mayoría que llegan a este pensamiento suicida no están tratados, o sea, no tienen un tratamiento estable o no, digamos, se realiza esta prevención precoz, incluso ya la intervención médica. Y el factor de riesgo en estos pacientes que más se relaciona con esta conducta es la desesperanza. Esto es como lo que más mencionan que se puede ver asociado. Y bueno, algunos síntomas para recordar de esquizofrenia, pues el aislamiento social, alucinaciones, delirios, desorganización del pensamiento, alteraciones en conducta y pues el aplanamiento emocional. Con respecto a las enfermedades no psiquiátricas, generalmente estas causan un problema por la relación con la cronicidad y sobre todo el dolor, el aislamiento y el mal pronóstico de la discapacidad. La importancia de estas es muy relativa ya que son muy sintomáticas como agentes del suicidio, están muy aceptadas y particularmente son muy intensas y casi siempre van a ser mayor de los 30 años. Vamos a tener que son las enfermedades físicas que se han asociado sobre todo con la frecuencia al suicidio son lo que es el cáncer, cualquier tipo de cáncer, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la insuficiencia renal crónica y la diálisis, una úlcera péptica relacionada con el consumo del alcohol, también la epilepsia, el Parkinson y un evento vascular cerebral, sobre todo son las que están más relacionadas al suicidio. Y bueno, respecto a ya propiamente las intervenciones que se pueden realizar en estos pacientes, primero, pues algunas medidas preventivas, ¿no? Donde de forma general, pues podemos dividir a estas estrategias de prevención en primarias, secundarias y terciarias. En las primarias o prevención universal, pues como su nombre lo dice, es referida o se dirige a la población general, donde las intervenciones sociales son de amplio alcance. Por ejemplo, algún anuncio, algún espectacular, algún anuncio en televisión, en radio, es decir, a cualquier persona, ¿no? Que digamos, pueda escucharlo, ¿no? No está dirigido a alguien en específico. Sin embargo, se menciona que, digamos, al menos para evitar directamente estas conductas suicidas, pues son más, digamos, más efectivas las prevenciones de tipo secundaria y terciaria, donde en la secundaria, pues está dirigida más que nada a una población en riesgo. Es una prevención selectiva, por ejemplo, dirigida a pacientes que presenten alguno de los trastornos psiquiátricos que les mencionábamos, ¿no? Sobre todo. Y por otro lado, en la terciaria, esta es aún más específica, donde está referida sobre todo a población con conducta suicida o estrategias ya indicadas, donde, por ejemplo, podrían ser a pacientes que ya tuvieron un intento de suicidio anterior o que se conoce, ¿no? Se sabe bien que tienen esta ideación previamente estructurada. Y bueno, respecto a algunos estudios en metaanálisis, se menciona que algunos de los medios que más pueden influir en el descenso del suicidio son sobre todo enfocado al aspecto médico, programas que aumenten tanto la formación médica en el reconocimiento y en el tratamiento de depresión, que como veíamos, pues es una de las principales causas, ¿no? O de los trastornos psiquiátricos asociados. E incluso, pues esto ya, digamos, más a nivel como general, la restricción en acceso a armas, ¿no? Ya que si recordamos, pues son una de las posibles métodos de esta conducta. Y para ello también se han desarrollado algunos programas específicos. En la fuente que consultamos, pues nos menciona 4 estrategias principales, ¿no? La primera, pues es el tratamiento a las patologías asociadas, ¿no? Para que se lleve a cabo esta detección más precoz y que
se realicen las estrategias, las intervenciones específicas, ¿no? Dirigidas al aspecto específico. Para ello se menciona que aquí, sobre todo los médicos de primer nivel o generales, son como uno de los más involucrados o los que más podrían tener, digamos, acción a este nivel, porque se menciona que normalmente estos pacientes con ideación suicida sobre todo, pues normalmente se llegan a acercar, ¿no? A este tipo de atención médica no tan especializada y pues estos son, digamos, de suma importancia para que puedan ser referidos. Y también pues sin dejar de considerar que se deben tomar en cuenta los equipos multidisciplinarios para el apoyo psicosocial. Luego tenemos como segunda estrategia los centros y organizaciones especializados pues en la prevención del suicidio, ¿no? Este desarrollo de estos centros y organizaciones pues digamos están referidos o su principal objetivo es que se potencie la creación y desarrollo de redes a nivel tanto nacional como internacional de apoyo, ¿no? Donde incluyan tanto profesionales como investigadores para que pues se pueda ir estudiando conforme se puedan ir dando más como estrategias de prevención. La tercera estrategia son los programas comunitarios para promover la salud y pues prevenir la enfermedad mental. Para esto se menciona que sobre todo es en el ámbito psiquiátrico y de la medicina general. La OMS ha publicado diversas documentos donde nos explican o nos dan algunas estrategias para prevenir el suicidio, ¿no? Y sobre todo se recomienda que se implementen en escuelas, en prisiones o en pues pacientes que sean supervivientes, por ejemplo, de algún intento suicida o que estén altamente predispuestos. Y por último, la cuarta estrategia es el control ambiental a través de medidas restrictivas, pues sobre los posibles métodos suicidas, políticas sobre el empleo y el tiempo libre y leyes de salud pública. Esto debido a que, y como lo podemos ver aquí respecto al empleo y el tiempo libre, es debido a que, pues como sabemos, a lo mejor la persona puede estar muy estresada por su trabajo y pues puede llevar a esta ideación, ¿no? Por lo tanto, están enfocadas sobre todo a disminuir el estrés laboral, también a mejorar algunas actitudes, información pública sobre la prevención del suicidio y de la salud mental también. Y pues para ello, igual debemos tomar en cuenta que el Internet es un recurso realmente importante, sobre todo hoy día, para la conducta suicida, ya que se menciona que bueno, nosotros debemos conocer toda esta información debido a que la calidad de información que puede encontrar el paciente es variable, ¿no? Donde podemos encontrar algunos aspectos, podríamos decir, buenos, desde páginas que ayuden a pacientes y a familiares, o incluso información científica de máximo nivel ya para una atención más especializada, ¿no? Pero incluso, y por otro lado, hay algunas páginas que pues están dedicadas a promover el suicidio, incluso pues pueden dar como recetas o como métodos para asegurarse de un resultado fatal, ¿no? O sea, donde pueden guiar. Entonces, y sobre todo relacionándolo con que el 25% de las consultas que se llevan a cabo así en todo Internet están relacionadas con temas médicos. Entonces, por eso pues hay que, digamos, estar al tanto bien de lo que puedan encontrar, tanto bueno como malo estos pacientes, y también para que pues podamos asesorarlos y evitar que tengan sobreinformación o que estén desinformados. Y para ello pues podemos encontrar pues diferentes como días promocionales, ¿no? Como digamos que el propio gobierno, tanto a nivel estatal como nacional, pueda promover que se dé a conocer más esta información. Y para ello, algunos de los primeros auxilios emocionales que encontré podrían ser importantes para estas personas. Y esto pues en la población general, ¿no? No solo nosotros. Es, por ejemplo, que pues podamos preguntar qué puedo hacer por ti, escuchar activamente y sobre todo evitando dar consejos, ¿no? Y hablar poco, solamente escuchar. Igualmente realizar esta compañía, que la sientan de forma activa, o sea, que no haya como esta ausencia. También permitir que esa persona exprese sus emociones y que no haya como limitantes, respetar también y acoger con naturalidad todo lo que se está comentando y pues invitar y dar seguridad, ¿no? De que podríamos ayudar o podríamos ser cierto soporte. Para ello y sobre todo, pues como sabemos, ¿no? Para hacer como más visible todas estas condiciones, tenemos diferentes días. Aquí les puse algunos de los más importantes. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El 13 de enero es el Día Mundial contra la Depresión y el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues por último, nada más les dejé este cuadrito donde creo que todos hemos escuchado este número, en el cual pues es como un número que pone a disposición el gobierno
para la atención ciudadana en cualquier como episodio donde pueda, digamos, sobre todo llevar a esta persona a cometer algún intento de suicidio o alguna otra crisis, sobre todo emocional, ¿no? Bueno, y ya casi para finalizar, pues vamos a tener lo que es la evaluación del riesgo suicida, ¿no? Vamos a tener que valorar, pues principalmente el riesgo, y se mencionaba que debemos nosotros como médicos tener una buena empatía con el paciente, así como tener o disponer de suficiente tiempo y atención, ¿no? Como mencionaba esta Jose. También se debe de valorar pues su problemática personal, ¿no? Sus ideas sobre la vida, sobre la muerte. También se deben de incluir sus razones pues para morir, si tiene planes futuros, lo que ha hecho pues hasta ahora para solucionar sus problemas y pues sus expectativas de ayuda, ¿no? También es preciso pues delimitar pensamientos sobre métodos específicos para el suicidio, es decir, pues cuándo tiene pensado ejecutarlo, si implica a terceras personas o si el método pues es accesible para el paciente, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener la valoración de la tentativa de suicidio y los criterios de hospitalización. Se mencionaba que todos los pacientes atendidos en un hospital por conductas autolesivas deben de ser valorados pues, por un psiquiatra, ¿no? Esto pues para identificar los motivos del acto, así como pues trastornos mentales potencialmente tratables. Y se mencionaba que pues estos pacientes se pueden mostrar muy ambivalentes, como también lo mencionábamos anteriormente. Pues digamos que valorar esta conducta va a tener pues tres objetivos, ¿no? Lo que es conocer la comorbilidad psiquiátrica, tanto aguda como crónica, las circunstancias y las motivaciones de la conducta suicida actual y anterior, y pues evaluar los factores de riesgo de un suicidio a corto plazo. También se menciona que pues se han descrito diferentes factores pues altamente específicos y sensibles pues para considerar si hay un ingreso, ¿no? Como es el conocer no, dale la siguiente, por favor. Como es el consumo de drogas durante el intento de suicidio, no estar aliviado tras el fracaso del intento, y ser ama de casa o tener antecedentes heredofamiliares de conducta suicida, ¿no? La que sigue, por favor. Por otra parte, pues vamos a tener, o bueno, ese cuadrito estaba en el libro que consultamos, que son aspectos que se han de valorar pues en los pacientes, ¿no? Son aspectos, por ejemplo, con factores sociodemográficos, pues sí, hay aspectos estresantes, depresión, ansiedad o agitación, impulsividad, abuso de alcohol y drogas, y podemos hacer preguntas como si ha tenido alguna vez la sensación de que alguna vez tenía que dejar de beber o cosas así, también fisiológicos, la desesperanza, la ideación suicida, y bueno, se los dejo para que más adelante lo revisen, ¿no? La que sigue, por favor. Otra parte importante se mencionaba que es la escala de SAD Persons, ¿no? Esta pues va a identificar oportunamente los factores de riesgo de suicidio y pues con esto nosotros podemos ofrecerles el tratamiento adecuado y considerando también si hay un ingreso hospitalario, ¿no? Vamos a tener la S de sexo, ya sea hombre o mujer, la edad menor a 20, mayor a 45 años principalmente, si hay presencia de depresión, algún intento previo, si hay abuso de alcohol, alguna pérdida de razón, ausencia de apoyo social, si ha tenido algún plan organizado de suicidio, si no tiene alguna pareja, y pues si es en la S de signes, ¿no? Si hay una enfermedad importante que identificar. Y pues ahí se menciona que, por ejemplo, en los puntos de 0 a 2, pues es un bajo riesgo, de 3 a 4 un riesgo moderado, hasta llegar a un preciso ingreso, ¿no? Al hospital. La que sigue, por favor. También vamos a tener las intervenciones terapéuticas, ¿no? Principalmente se menciona la psicoterapia, donde vamos a tener el paciente suicida, y se mencionaba que es importante una terapia cognitivo-conductual. Revisé algunas bibliografías y se mencionaba que con medicamentos y otras terapias, digamos que junto con la terapia cognitivo-conductual, pues iba a ser una buena intervención terapéutica, así como también identificar si hay técnicas de resolución de los problemas, alguna terapia interpersonal psicodinámica breve. Y en pacientes supervivientes pues, de un suicidio, pues primeramente se dice que
van a ver, se debe de dar en las primeras fases del duelo, ¿no? Mencionando el contenido, el proceso social y el impacto familiar que tiene esto. Se mencionaba que los pacientes podrían tener rechazo, vergüenza, estigmatización, culpa y necesidad de aclaración de los motivos de muerte. Y la OMS nos dice que pues principalmente debemos de referir a estos pacientes a grupos de apoyo, ¿no? La que sigue, por favor. También van a haber tratamientos biológicos, como es la psicofarmacología. Se mencionaba que se debe de tratar la patología psiquiátrica de base, como ya lo hemos mencionado a lo largo de la exposición. Principalmente se mencionaban que eran antidepresivos para sedar a los pacientes, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, principalmente mencionaban la benzodiazepina. En la depresión delirante se mencionaba que los principales fármacos son los antipsicóticos y si hay presencia de alguna esquizofrenia, pues si estaba relacionada con la sintomatología depresiva y pues evitar efectos secundarios manteniendo la eficacia antipsicótica, ¿no? Principalmente con la clozapina. También se mencionaba el tratamiento electroconvulsivo, donde se va a indicar en trastornos afectivos con riesgo suicida agudo y si hay algún índice de endogenicidio. La que sigue, por favor. Se mencionaba otro punto que son las intervenciones en crisis, ¿no? El tratamiento en la comunidad, pues debemos de identificar la crisis suicida, principalmente por marcadores, como pueden ser algún acontecimiento precipitante de uno o más estados afectivos intensos, diferentes a la depresión que ya hemos mencionado, o uno de tres patrones comportamentales, como son discursos o acciones sugestivas de suicidio, algún deterioro en el funcionamiento social o ocupacional, o algún aumento en el abuso de sustancias, ¿no? Porque como lo estábamos viendo, pues son factores de riesgo para los intentos suicidas. También se debe hacer una historia clínica psiquiátrica completa y exploración psicopatológica suficiente, donde pues vamos a atender lo que son los riesgos para poder dar un tratamiento y ver si hay un riesgo suicida, alguna patología psiquiátrica presente, complicaciones médicas y pues de la actitud, ¿no? También se mencionaba que es importante que los pacientes tengan una red de apoyo, principalmente los familiares. ¿Por qué? Porque así podemos dar un tratamiento, digamos que más, como que de más de apoyo, ¿no? Principalmente se daban ansiolíticos y, bueno, también se debía de intentar que el paciente ingrese. Entonces vamos a establecer un calendario de visitas y un plan en caso, pues, de alguna urgencia, ¿no? En la que sigue, por favor. Y bueno, hasta ahí eso es todo. ¿Tienen alguna duda? No, gracias, todo bien. Ok. Bueno, doctora, pasamos con el caso clínico. Sí, doctora, gracias. Ok. Uy, poquito, espera. Entonces, pues vamos a tener que es un paciente varón de 47 años, va a acudir a servicio de urgencias, pues del Centro por Empeoramiento Anímico, con ideación suicida de varias semanas de evolución. Como antecedentes sociofamiliares, es el mediano de 3 hermanos, estudió hasta los 14, trabajó desde los 18 como ebanista. Su primer matrimonio fue en 1990 y se divorció en el 2005. No tiene pareja, tiene un hijo de 21 años, convive con sus padres en su ciudad natal hasta los 33 años, pues vivió ahí. Como antecedentes familiares de trastorno depresivo, pues padre, madre, padre y hermana, y el tío pues se suicidó. Entonces también van a tener antecedentes médico-quirúrgicos, niega alergias, es VIH positivo, diagnosticado en 1987, no tiene tratamiento antirretroviral inicialmente, comienza tratamiento antirretroviral en 2005 con pausa de unos meses y luego seguimiento regular desde entonces. Tuvo antecedentes de toxoplasmosis con buena evolución, cirugías como apendicectomía, amigdalectomía en infancia. La que sigue, por favor. Y como antecedentes psiquiátricos, pues su primera consulta fue en 1987, ingresó al hospital para desintoxicación por dependencia de heroína, inició el consumo de tóxicos durante el servicio militar, tuvo varias recaídas desde 1987 hasta 2008, refiere haber realizado seguimiento psiquiátrico a nivel privado en su ciudad por episodios de crisis de angustia en contexto de problemas sociofamiliares y recaídas en consumo de tóxicos.
Recuerda haber recibido tratamiento ansiolítico con mejoría parcial de la sintomatología. Tuvo 2 intentos de suicidio en 2005 por un accidente de tráfico sin secuelas físicas y en 2007 una sobredosis de cocaína que pues él consideraba letal, ¿no? En 2007 acude a psiquiatría derivado por médico de cabecera con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Va a iniciar tratamiento con escitalopram 10 miligramos con mejoría parcial, deja de tomar la medicación por cuenta propia y tiene un seguimiento irregular. En febrero de 2008 ingresa a hospital por episodio depresivo mayor con síntomas melancólicos, siendo dado de alta en tratamiento con escitalopram a 15 miligramos. Seguimiento irregular y una consulta de servicio de urgencias en 2010 por crisis de ansiedad y empeoramiento anímico. Tiene un patrón de abuso de cocaína desde el 2005 hasta 2008. Inicia el consumo como forma de autodestrucción o pues le da igual todo. Tiene un consumo de alcohol con patrón de abuso desde hace 10 años con empeoramiento en los últimos años. La que sigue, por favor. El paciente pues va a abandonar la medicación hace 4 meses. Posteriormente presenta un cuadro clínico de inicio insidioso caracterizado por tristeza, pérdida de ilusión, sentimientos de incapacidad para realizar proyectos y desesperanza, según refiere en el contexto de problemas sociofamiliares. Sufre un progresivo abandono de sus cuidados higienodietéticos y notable aislamiento social, llegando a considerar la muerte como algo deseable. Menciona veía morir gente y pensaba que así se descansaba. Se realiza ingreso psiquiátrico urgente en modalidad voluntaria para contención y tratamiento en 2021. Y pues en la exploración psicopatológica está consciente, orientado, auto y alopsíquicamente. Aspecto físico descuidado, evita contacto visual, abordable, colaborador, hipominia, lenguaje enlentecido con tono de voz baja, ánimo depresivo con sentimientos de tristeza, que presenta ritmo circadiano, mejoría vespertina, vacío existencial, anergia, apatía, anedonia, abulia, dificultad de concentración, pérdida de ilusión e interés de minusvalía y culpa. Tiene baja tolerancia a la frustración, impulsividad, ideación suicida escasamente estructurada, no se aprecia alteración del curso ni del contenido del pensamiento de tipo delirante, niega alteraciones sensoperceptivas, hiporexia con pérdida ponderal no cuantificada, insomnio de consolidación, menciona despertar precoz, conciencia de enfermedad y requerir ayuda y criterio de realidad conservada. La que sigue, por favor. Entonces, pues, ¿cuál sería el posible diagnóstico asociado en este paciente que lo lleva a la conducta suicida? ¿Sería el trastorno depresivo mayor? Así es. Denme la siguiente, por favor. Pues sí, como lo mencionamos, y también lo mencionó el caso, tiene un trastorno depresivo mayor recurrente y con sintomatología melancólica según los criterios de DSM-4 para depresión. Ahora, son factores de riesgo presentes en el paciente, excepto... El EPOC, ¿no? Sí, el EPOC. La que sigue, por favor. Ahí está sí estuvo, ¿no? Muy fácil. Y como se menciona, y como lo pueden ver, pues hay inmodificables, modificables, y pues sí, no mencionamos nada del EPOC. La que sigue, por favor. ¿Qué trastorno psiquiátrico podría no asociarse con el intento suicida? Ah, sí, era más. Sí, en el chat mencionan el trastorno de personalidad del grupo A. La que sigue, por favor. Pues como lo habíamos mencionado, ¿no? Y como lo mencionó Josie, los antecedentes psiquiátricos, pues el 90% padecen algún trastorno psiquiátrico, principalmente pues el depresivo mayor, otros trastornos afectivos relacionados con el uso de sustancias, psicóticos de personalidad límite y antisocial, y yo les mencionaba principalmente los trastornos de personalidad del grupo B, ¿no? Y finalmente, ¿qué tipo de conducta suicida presentó el paciente según sus 2 intentos? El suicidio frustrado, ¿no? Sí, la que sigue, por favor. Pues sí, como les mencioné, pues el suicidio frustrado es cuando no se va a consumar por la inexperiencia del sujeto, por el manejo que tiene o por la intervención de los servicios médicos, ¿no? Y aquí pues hubo intervención de los servicios médicos y no se consumó. Entonces, pues
¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguro? No, muchas gracias. No, todo bien. Vale, vale. Entonces, doctora, pues ya terminó. Ah, no, las conclusiones. ¿Las dices tuyas o Luis? Sí, sí, sí. Bueno, Ahora, como hola, hola. Nada más un comentario que va a hacer aquí la doctora que tiene más experiencia en urgencias. A ver. Miren, muy bien su presentación. Solo comentarles que los antidepresivos, siempre que se van a iniciar en un paciente que tiene algún trastorno así, hay que hacerle mención que los efectos no van a ser de un día para otro. Eso es muy obvio, tardan más de 3 meses en algunas ocasiones. Entonces, porque muchas veces esa es la razón principal del abandono al tratamiento, que dicen es que no me está funcionando, pero no se les hace hincapié en que el inicio de la acción de los medicamentos no es inmediata. Solo era eso. Y también algo importante es que los trastornos bipolares también tienen una alta incidencia en su fase depresiva hacia el intento o el suicidio como tal. Entre grupos de edad, bueno, ya saben, son las mujeres, los grupos de edad que mencionaron, pero ¿qué época del año es la más frecuente donde que pueden suicidarse? Diciembre. Sí, no, es invierno. En algunas literaturas dicen que es en febrero y también los días, han visto que los días viernes también tienden más a suicidarse, sin ser viernes negro y eso, ¿sale? Ok, doctora, gracias. de acuerdo. Y Bueno. bueno, aquí lo importante de esto, cuando ven algún intento de suicidio, es siempre buscar la causa para poderla tratar como tal y llevar un tratamiento integral en ellos. O sea, a veces nos enfocamos nada más al evento, pero no a la causa. Entonces siempre hay que buscarla, ¿sale? Y acuérdense, dependiendo del tipo de intento de suicidio, es, digamos, el riesgo que van a presentar a tener un suicidio ya bien planificado y que se lleve a cabo como tal. Sí, entonces es importante la intervención, como ya la mencionaron. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan presente? No, doctora, todo bien, gracias. ¿Sale? Doctora, gracias. Ah, sí. ¿Algo más que tengan que comentar? Pues nada más las conclusiones, doctora, pero Ah, pues no sé si quiere que las leamos o ya. pues, ¿quieren que? O que los lea alguno de los que está ahí, a ver, o quieren que alguien de sus compañeros de aquí lea las conclusiones. ¿Sale? Ahorita aquí la doctora, su jefa. ¿Sale? Ajá. Ok. Bueno, las conclusiones son que la conducta suicida es un problema de salud pública, tanto por su prevalencia como por las consecuencias personales, familiares, educativas y sociosanitarias que conllevan. Es primordial conocer las diferentes conductas suicidas para poder abordarlas de manera adecuada. Hay que saber realizar un buen interrogatorio psiquiátrico para poder proporcionar el mejor tratamiento al paciente e incluir su red de apoyo. Es importante poder identificar y prevenir el intento de suicidio en cualquier paciente que tenga factores de riesgo asociados. Y por último, siempre es prioridad tener un adecuado tratamiento en los pacientes con antecedentes para evitar la recurrencia de los episodios. Y bueno, pues eso sería todo. Pues muchas gracias, doctora. Sí lograron una buena síntesis del tema y una